Bienvenidos a un nuevo video de Giovanna Flores y Cosechas. Soy Giovanna Martínez y hoy es uno de los videos que más me gusta porque voy a presentarles a David Rivera, un joven enamorado de las plantas, pero sobre todo de las orquídeas que son tan bellas. Le doy la bienvenida a este joven que yo lo conocí desde niño, desde sus 12, 14 años, y siempre lo conozco capacitándose, preparando y aprendiendo sobre ese maravilloso mundo de las orquídeas. Bienvenido, David. Muchas gracias, Giovanita, de invitarme a tu canal. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sobre la colecta responsable de orquídeas, algo que yo creo que a muchos de los que cultivan estas plantas les interesa, porque, bueno, en primer lugar, no muchos pueden acceder a viveros, aunque sería lo más responsable, y que tal vez no todas las plantas que están, por decirlo así, a nuestro alcance, a nuestros gustos, están en viveros, porque no son comercialmente de interés. ¿Cuáles son uno de los puntos más importantes a tratar aquí? Creo que cortamos esa escena. Sí. Si se portara bien, pero... Ok. Una de las cosas más importantes es tener en cuenta que estos son seres vivos, o sea, no son simplemente un ornamento que nosotros traemos a la casa simplemente para que se vean bonitos, son una responsabilidad, y yo creo que doña Giovanna lo sabe de todas las plantas que ha tenido en su cultivo y todas las plantas que posiblemente ustedes hayan tenido alguna vez y las hayan dejado morir. Pero lo importante aquí es conocer qué tipo de plantas son las que vamos a llevar a la casa. Por ejemplo, cuando a nosotros nos ofrecen una ficha técnica de cultivo sobre determinada especie, siempre nos tienen que informar sobre cuáles son los manejos, de qué hábitat son, cuáles son los climas, el riego, todo eso. Pero cuando estamos en el bosque, prácticamente solo tenemos a nuestra disposición la vista, o sea, qué es lo que estamos viendo, el entorno que estamos manejando, y de cómo lo vamos a utilizar, o mejor dicho, cómo lo vamos a replicar en nuestras casas. Si nosotros no podemos replicar el ambiente de las plantas en nuestras casas, no se puede llevar esas plantas porque van a sufrir en el entorno. Y no solamente van a sufrir, sino que es una pérdida para el medio ambiente llevarnos una planta, independientemente de si sobrevive o no, porque es una especie que hoy está cumpliendo una función de reproducción. Al nosotros llevárnosla es un espécimen menos en el área y obviamente una pérdida grandísima. Con doña Giovanna hemos ido incluso en algunas ocasiones a recolectar plantas. Otra de las cosas importantes es que tienen que ser plantas lo más saludables posible. No puede uno llevarse tal vez una planta que esté con muchos hongos. ¿Por qué? Porque van a haber enfermedades que obviamente posiblemente no conozcamos y que incluso no se van a poder manejar. En la naturaleza es donde están todas las cosas que literalmente están fuera del dominio del hombre. Entre eso las nuevas enfermedades. Ahí se estima que hay millones de virus únicamente, eso sin contar los hongos y las bacterias que incluso no se han descubierto, y obviamente muchos de esos afectan a las plantas. Si nosotros no cuidamos o no somos conscientes de eso, podemos afectar el cultivo que nosotros tenemos en nuestros hogares y como tal perder gran parte. Entonces, eso es otro punto muy importante, la salud de la planta. Lo que tiene que ver con la ética como tal, de por qué llevamos la planta, si realmente estamos interesados en ella o
simplemente es porque me pareció bonita y ya. Volvemos ahí al primer punto, ¿no? O sea, de que es una responsabilidad y de que además de eso, tampoco está bien, digamos, llevarse plantas y decir, ay, le voy a llevar a mi tía, a mi abuela, a mi sobrina, que no sé qué. No. Otra cosa, tampoco es bueno, o mejor dicho, considerado con el medio ambiente, dar a conocer los lugares que son ricos en esa flora a otras personas, porque obviamente van a haber muchos más que van a volver por ellas. Hay que respetar esos espacios y agradecer que pudimos acceder a ellos. Es importante también tener en cuenta esta parte de la ética a la hora de comprar plantas. Hay muchas personas que por lo menos en las galerías venden plantas que son saqueadas de la naturaleza, y ellos no es que lleven una o dos plantitas, no. Ellos literalmente arrasan con todo lo que alcanzan a ver. Y ustedes creerán que todo eso se vende y que tal vez parte de esas plantas sobreviven. Si acaso venden algunas. De las que se venden, otras se enferman, o simplemente la gente, como no sabe de dónde provienen, de qué clima son, de qué, si necesitan sol o no, se les mueren. Entonces yo diría que es un porcentaje muy, pero muy bajo el que sobrevive esas plantas. Es mucho mejor comprarlas en un vivero especializado, o ya de plano nosotros darnos cuenta en el mismo entorno si podemos llevarnos esa planta o no, si podemos darle la misma vida y ambiente que ellas ya manejan en la naturaleza. Qué importante, David, lo que nos está diciendo. La gran responsabilidad que tenemos los seres humanos, y sobre todo las que nos gustan las orquídeas. Él recalca esa parte de las responsabilidades, porque sí tenemos derecho a recolectar una sola variedad, una sola especie, y dejar como el resto, ¿no es cierto? Y tener el criterio de cuidarla, de darle la calidad de vida que esa planta se merece. Y es muy importante lo que él nos está diciendo, porque hacen parte de la biodiversidad y cumplen una función importantísima en el ecosistema. Poco a poco vamos a seguir inmersos en este mundo de las orquídeas tan maravilloso. Hoy solo para terminar, él nos va a hablar de las dos especies que presentamos, pero más adelante podemos hablar de otras variedades que él tiene tan bonitas, que fueron sacadas una sola plantica de un bosque para poder darle vida, para poder mirar el comportamiento. Entonces él ahora nos explica sobre todo una variedad que se da aquí en la finca, nace naturalmente en un helecho. La especie se llama Quercenia tolimensis. Es una de las tantas plantas que crecen aquí en Popayán y a las afueras incluso. Es una planta que necesita de bastante humedad y sobre todo, ¿qué es lo más importante del cultivo? No necesitan mucha luz. Yo diría que muy poco sol o casi nada. La planta que está aquí, de hecho, tiene bastantes cápsulas. Es una planta muy vigorosa y que incluso en el tronco en el que está hay otras colonias también y se está reproduciendo perfectamente. Algo que hay que aclarar y que se me había olvidado es conocer qué clase de plantas nos estamos llevando. Muchas veces nosotros no sabemos, digamos, que hay especies protegidas por el medio ambiente, especies incluso que son ilegales tener en nuestras casas. Eso también es muy importante. Si nosotros no sabemos casi nada sobre orquídeas o sobre cualquier planta, no nos podemos ir aventurando simplemente a ir a saquear las plantas así nada más. También hay que tener conocimientos previos, tanto de cultivo como de identificación de especies. Para saber cuáles son tal vez prioridad o cuáles están en riesgo, en peligro de extinción, y llevar una sola parte, o sea, un esqueje de una planta si nosotros la vemos muy grande o frondosa, o
Por el contrario, si solo vemos que hay una sola planta en todo alrededor de donde estamos, ¿cómo se dice?, extrayendo, simplemente es necesario una sola parte, un esqueje nada más, no hay necesidad de llevarse toda la planta. Por lo mismo que habíamos hablado hace rato, se está perdiendo algo importante en el bosque, que incluso tenemos algo que no les había contado, es que estas especies, las orquídeas, duran alrededor de 1 a 5 años o incluso más en algunas pocas especies en desarrollarse y llegar a la adultez. Solo en madurar pueden llegar a demorarse 5 años, sin contar la germinación, que también puede ser de meses o incluso 1 año o más. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que es, o sea, algo muy delicado y que necesita de bastante tiempo para haberse establecido. Cualquier planta que nosotros vemos en un ecosistema no apareció ahí de la nada. Ha necesitado muchísimos años para poder establecerse. Los bosques húmedos también no son cosas que hayan aparecido de la nada, también son cosas que se tardan en recuperar cuando son dañados y que necesitan de todo el cuidado y aporte de la sociedad como tal. Y por eso mismo es importante también las campañas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente y sobre el cuidado de los ojos de agua que hay en nuestras zonas, sobre todo aquí en Popayán, que contamos con muchas vertientes, muchos ríos, muchos ojitos. Y que prácticamente necesitamos de ellos a la larga porque son fuentes de oxígeno y también porque habitan ahí muchos animales. Las orquídeas de hecho son un indicador de salud en el medio ambiente. Donde hay orquídeas hay un buen desempeño y gran variedad de especies, no solo vegetales, sino también animales importantes para el ecosistema. Muchísimas gracias, David, por compartirnos esa preocupación de ayudar y no destruir el ecosistema de las orquídeas. Y él nos invita a capacitarnos, a prepararnos, a conocer de esa especie, de esa variedad, para no dejarla morir, por el contrario, para seguirla multiplicando. Por hoy nos despedimos invitándolos a que nos den un me gusta y compartir con las personas que les gusten, que amen las plantas, y los invitamos a visitarnos en Facebook, en Instagram, y nos vemos el próximo jueves en un próximo video. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos.